Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Y en esta ocasión vamos a exponer sobre un proyecto de vectores y cinemática. Los integrantes del grupo son Acosta Cacique Luis Fernando Jr., Díaz Gutiérrez Daniel Antonio, Santa Cruz Maita Alex Daniel, y yo, Sánchez Aaron Walter Edgar. Los docentes a cargo del curso son Manuel Broca y Jen Lozano. Siguiente. Siguiente. Introducción. El presente proyecto complementará el capítulo de vectores, brindando una explicación de la ecuación vectorial y transformaciones del sistema de coordenadas, para luego pasar a la explicación de la cinemática, sus conceptos básicos, la cinemática unidimensional y bidimensional. Siguiente. Bueno, podríamos explicar una relación entre ambos temas, partiendo de vectores. Por ejemplo, en geometría analítica, así como en física, es muy importante elegir un sistema de coordenadas o referencia. Esto con el objetivo de simplificar al máximo las ecuaciones y que el proceso de resolución del problema sea lo más rápido posible. Ello se realiza mediante una transformación de ejes de coordenadas. Estos son la rotación y traslación de ejes, como los que vemos en imagen. Primero la rotación y luego la traslación. Y bueno, a la derecha, una imagen de un sistema de referencia, que vendría a ser esto aplicado en la física. Siguiente. Bueno, la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento independientemente de las causas que lo originan. Bueno, por ejemplo, podríamos decir las olas del mar, el vuelo de las aves o el movimiento de los animales. Y bueno, aclarar también que el movimiento es el fenómeno físico más obvio y fundamental. Siguiente, por favor. A continuación, vemos un hombre soltando una piedra. Esto es un problema de la cinética. Y bueno, de todo esto podemos calcular la trayectoria, que es una línea recta, el tiempo que demora en llegar al piso, la altura que desciende y la aceleración con la que cae. Vale, recordar lo de abajo, que dice, no interesa la fuerza aplicada al objeto, ni su masa, ya que solo esto se trata netamente del movimiento en sí. Y bueno, siguiente. A lo largo de la historia. En la primera imagen podemos apreciar a Galileo Galilei. Hizo sus famosos estudios del movimiento. Acá, como podemos ver en la primera imagen, movimiento de caída libre. Y el movimiento de los planetas, como vemos en la segunda imagen. La imagen de abajo, el personaje es Evangelista Torricelli. Él fue configurando lo que se conocería como geometría del movimiento, a partir de lo que vemos aquí, que es el cicloide. Y bueno, siguiente por favor. Acá vemos dos personajes. El primero es Pierre Varignon. Este personaje, ante la Academia Real de las Ciencias de París, explicó cómo deducir la aceleración de la velocidad instantánea, usando un procedimiento de cálculo diferencial. Y bueno, André-Marie Ampère introdujo el vocablo cinemática y delimitó el contenido de la disciplina. Siguiente. Aplicaciones en la realidad. Bueno, no olvidemos que para comprender mejor ciertos eventos de la realidad, podemos aplicar la cinemática en esta misma. Por ejemplo, en ingeniería es aplicado para el tráfico de rutas. Y bueno, para, para esto se usa la cinemática en una dimensión. Y acá otro ejemplo, que es la balística. Y finalmente el peritaje de un accidente automovilístico. A través de un video se puede calcular aproximadamente la velocidad de los vehículos y de esta forma deslindar responsabilidades. Estos fueron unos ejemplos, los cuales nos van dando una idea de lo importante que es la cinemática para ciertas áreas. Objetivos. Siguiente. Objetivos generales. Reforzar los conocimientos adquiridos
en la clase sincrónica el capítulo de vectores y cinemática. Entender la forma adecuada de resolución de problemas de los temas expuestos mediante las aplicaciones propuestas. Y bueno, objetivos específicos. Identificar y describir adecuadamente el movimiento de un cuerpo según el capítulo de cinemática. Adquirir una noción clara y concisa de lo que trata el tema de cinemática. Complementar el capítulo de vectores con la explicación brindada en este proyecto. Relacionar el conocimiento de vectores con la cinemática. Y finalmente comprender que la cinemática buscará una explicación geométrica del movimiento mediante ejemplos y aplicaciones. Siguiente. Bueno, a continuación daré pase a mi compañero Acosta, Luis Acosta. Gracias, Walter. Bueno, vamos a empezar con el marco teórico, con la segunda parte de lo que es vectores. Aquí en la imagen podemos observar simplemente, podemos definir ya la ecuación vectorial de la recta. Lo primero que vamos a hacer es escoger dos puntos de la recta, a los que vamos a llamarle puntos de dirección o directrices. Y el vector directriz, que es el que va a dirigir ese punto, esos dos puntos. Entonces, uniendo esos dos puntos con el origen, ya podemos, aplicando una simple suma vectorial, conocer cuál es el valor de la ecuación de la recta en el espacio o en el plano. Siguiente. Como ya lo observamos en la figura, vamos a definirlo ya formalmente. Y lo que expliqué simplemente es una suma vectorial. El vector OP es igual al vector OP sub 0 más el valor de una constante por el vector directriz que yo le llamé A. Esa constante es un número real, o sea, puede ser cualquier número de menos infinito más infinito. Y de una manera más sencilla decimos que el vector P es igual al vector P sub 0 más lambda por A. Ya sabemos que lambda es una constante. Ahora, también podemos simplificar eso conociendo el vector a partir de dos puntos. Por ejemplo, el vector P sub 0P. ¿Qué es lo que se hace? Se resta las componentes del vector OP menos el vector OP sub 0, como se observa ahí. Y de esta manera ya obtienes un vector a partir de dos puntos, como el que está en la figura, ¿no? Siguiente. Ahora, a partir de los vectores vamos a utilizar, vamos a conocer la distancia de un punto a una recta. ¿Qué es lo que se tiene que conocer? Primero, de nuevo, vamos a calcular dos puntos de la recta. A partir de un punto, vamos a prolongar un vector hacia el punto P. Ojo, de un punto de la recta hacia el punto P. Y ese vector yo lo voy a llamar vector A. Y voy a añadir otro vector que se va a configurar a partir de los dos puntos que cogí de la recta, el que le voy a llamar vector B. Como son dos vectores, van a formar un ángulo alfa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer este vector A en sus componentes ortogonales, ¿correcto? Así voy a tener un componente, un componente paralelo a la recta y un componente perpendicular a la recta. Entonces, en la figura observamos claramente de que el componente perpendicular es igual a la distancia del punto P a la recta, ¿no? Siguiente. Bueno, como vimos en la imagen, el vector, la distancia va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Pero hay que darle una definición más formal y lo vamos a multiplicar por el módulo del vector B entre el vector B. Y el A por B seno de alfa nos da el producto cruz, dividido entre el módulo de B. En módulo, esa sería la distancia de un punto a una recta de forma vectorial. Como en el ejemplo. Nos piden calcular la distancia del punto P a la recta Y, como lo vemos ahí, ¿no? Entonces solamente vamos a aplicar lo que hemos visto. Voy a tomar dos puntos de esa recta y voy a calcular el vector de esos puntos. Y luego, a partir de un punto al punto P, calculo otro vector. Ahí tengo mis dos vectores que los multiplico de forma vectorial, dividiéndolo entre el módulo del vector B, y ahí sale, ¿no? Distancia sería 7.27. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la ecuación vectorial y general del plano. Ahí en la imagen podemos observar simplemente. Lo primero que vamos a hacer es conocer un punto del plano, ¿correcto? Y a partir de ese punto voy a trazar un vector perpendicular al plano, al que le voy a llamar vector normal, ¿correcto? Ese vector normal tiene las componentes A, B, C. Y ahora, voy a tomar cualquier punto del plano y lo voy a unir con ese punto P. ¿Qué voy a formar? ¿Qué nos damos cuenta ahí? Que como hay un vector perpendicular al plano, y si yo uno el punto P con el punto P sub 0, voy a formar otro vector, y esos dos punto de ese vector normal con el vector P sub 0P siempre va a ser 0. Siguiente.
Entonces, ese producto punto sería la ecuación vectorial del plano. Y ahora, ¿cómo calculo la ecuación general? Simplemente voy a reemplazar valores, como lo observamos ahí. Reemplazo los valores de P sub 0P, los valores del vector n, y nos va a salir lo que observamos, ¿no? A por x menos a sub 0, más b por y menos y sub 0, más c por z menos z sub 0. Y listo, esa sería la ecuación general del plano. Siguiente. Sistemas coordenados. A ver, sencillo nomás. Tenemos un sistema YJ. Y ahora vamos a crear un nuevo sistema rotando por el eje. Y vamos a formar un Y', un J'. A simple vista, vamos a utilizar bastante el producto punto. ¿A qué sería igual I por I'? A coseno del ángulo θ, ¿no? Vamos a explicarlo mejor. Siguiente. A ver. I por I' me da coseno. J por I' me da seno. I por J' me da menos seno. Y J por J' me da coseno. ¿Ya? Todo esto se observa en la figura. Listo. A partir de eso ya puedo observar cuánto vale mi I'. Mi I' sería igual a coseno de I más seno de J. Y el J' sería igual a menos seno de I más coseno J. Análogamente voy a hallar cuánto vale el I, que sería igual a coseno I' menos seno J'. Y el valor de J sería seno I' más coseno J'. Listo, eso es todo. ¿Qué más tengo que saber? Que si tengo un vector A, el vector A es igual a su componente X más su componente Y, ¿no? Y si tengo un vector A', sería igual a su componente AX' más su componente AY'. Siguiente. El ejemplo, al toque de la mano. Nos está pidiendo que calculemos el vector A, pero en otro sistema, ¿no? Un sistema X, Y', rotándolo a un ángulo de 30 grados, ¿correcto? Simple. Aquí era igual al el vector AX', a su vector, a su módulo por el vector unitario Y'. Pero ¿cuánto valía el vector A? Y más J. Y si lo multiplico por el I', ¿qué me da? Y más J', y eso queda igual a coseno más seno. Análogamente sale con el I', me va a salir menos seno más coseno. ¿Pero cuánto vale θ? 30. Entonces reemplazando el coseno de 30, seno de 30, nos va a salir que el valor de ese vector es igual a 1,36 I' más 0,36 J'. Y eso se va a verificar siempre. Ah, ojo, tiene que tener los mismos módulos, porque es el mismo vector, obviamente, ¿no? El módulo va a ser igual en el sistema XY y en el sistema XY'. Siguiente. Bueno, le doy pase a mi compañero Daniel Díaz para que les explique lo que es cinemática. Muchas gracias, compañero. Ahora, para conocer la parte de cinemática de una partícula, hay que conocer los 4 pilares, que es cinemática, movimiento, partícula y sistema de referencia. Con respecto a la cinemática, es el estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Y con respecto al movimiento, es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo, ¿no? Respecto a un sistema de referencia. Para la partícula, pues, es un cuerpo que solo presenta movimiento de traslación, pero no presenta movimiento de rotación y de vibración. Y el sistema de referencia es el cuerpo objeto respecto a la cual se estudia el movimiento, pero del otro. Aquí podemos ver algunas cantidades cinemáticas, por ejemplo, la posición, que es el vector trazado desde del sistema de referencia hasta la partícula, o el desplazamiento, que es el vector de una posición inicial hasta una final. La velocidad media es la razón de cambio del desplazamiento con el tiempo. Aquí podemos ver la ecuación y al costado su imagen, ¿no? Aparte de abajo, velocidad instantánea es el límite de la velocidad media, pero en un intervalo de tiempo muy, pero muy pequeño, por lo cual nos va a dar al tiempo al límite. De ahí la derivada, ¿no? Ahora, rapidez media es simplemente la relación entre la distancia y el tiempo empleado. Así de simple. Hay que dar un punto bien importante, ¿no? Ya que no es el módulo de la velocidad media. Como podemos notar en el gráfico del costado, esa misma distancia va a ser mayor al módulo del vector r. La rapidez media va a ser mayor o igual al módulo de la velocidad media. Ahora, cuando vamos con rapidez instantánea, es la rapidez en cualquier instante de tiempo, pero en un intervalo muy, 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 muy pequeño. Y se hace como el límite de la velocidad media. Pero cuando esa distancia es bien pequeño y la otra distancia es mayor o igual, pero al módulo de ese vector, y el tiempo, el intervalo, tiende a cero, entonces nos podemos dar cuenta que su derivada de esa distancia d con respecto al tiempo y la derivada del vector entre el tiempo van a ser iguales. Como nos podemos dar cuenta. Como es un intervalo bien pequeño, van a ser iguales. Entonces el módulo de la velocidad instantánea es la rapidez instantánea. Aceleración media. Es un vector que está representado como la división de la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido entre ambos puntos.
Cabe recalcar que la aceleración media es paralela a las velocidades, a la diferencia de velocidades. Aceleración instantánea. Es el límite de la aceleración media cuando la variación del tiempo es infinitamente pequeña. Claro, el tiempo debe ser muy pequeño. Ya. En un espacio tridimensional, el movimiento de la partícula, que depende del tiempo, sería como se muestra en la diapositiva. Y para la velocidad solo sería la derivada de esa posición respecto al tiempo. Y para la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto otra vez al tiempo. Cinemática unidimensional. ¿Qué es lo que estudia? Pues es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero en una sola dimensión, por las cuales sus ecuaciones están dadas por lo siguiente, ¿no? De la posición es x, y recordemos que la velocidad es la derivada de la posición, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si nos dieran la aceleración, pues encontraríamos la posición y la velocidad integrando, proceso inverso de la derivada. Aquí nos podemos dar una ecuación sobre el MR1, x es igual a x sub 0 más b por t. ¿Y cómo podemos hallar una aceleración que depende del tiempo? Pues fácil, ¿no? Lo integramos simplemente. Tenemos un ejemplo. Un camión que transporta choclo para el mercado mayorista está en camino sobre una carretera, se desplaza con una velocidad constante de 45 metros por segundo y está a 500 metros para llegar a dicho mercado. En ese preciso momento se ve que cruza un perro, por la cual frena y genera una deceleración de 0,2 veces la velocidad. Determine la velocidad en función del tiempo. Bueno, nos percatamos que nos dan la aceleración en función de la velocidad, por la cual utilizamos su expresión e integramos. Lo integramos simplemente y siempre nos va a salir con una constante, ¿no? Y cuando frena será el comienzo de la desaceleración. Por lo tanto, t igual a 0. Y en ese momento la velocidad va a ser 45 metros por segundo. Y ahí ya se resolvería el problema. También va a haber problemas que la aceleración va a depender de la posición. Ahí lo único que vamos a hacer va a ser una regla de la KM. Vamos a multiplicarle por el diferencial de x y dividir entre el diferencial del otro x. Entonces nos va a quedar la aceleración que depende de la posición, nos va a quedar como el diferencial de la velocidad con respecto a la posición por su velocidad. Integrando nos va a salir esa ecuación. Ejemplo, la aceleración de un cuerpo que se desplaza a lo largo del eje x es menos omega al cuadrado por x, que es la posición. Si en t igual a 0 parte del reposo desde una posición x sub 0 igual a m, encuentra la velocidad en cualquier instante de tiempo. Bueno, pues la solución está en hacer la regla de la cadena, luego integrar, y nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a la ecuación de la velocidad. Pero nos dicen que t igual a 0 y x sub 0, y cuando la posición inicial va a estar en una posición igual a m. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces, esa constante c que nos sale va a ser omega al cuadrado por m al cuadrado sobre 2. Se despeja y la velocidad va a ser omega por raíz cuadrada de m cuadrado menos x cuadrado. Movimiento rectilíneo uniforme. Es un objeto o partícula que se mueve con una velocidad constante. Para el MRU, la velocidad media es el mismo que el instante de tiempo. La ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme es el que se presenta en pantalla. Claro, la velocidad constante. Ejemplo, una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad del corredor? Bueno, simplemente vamos a hacer la diferencia, ¿no?, de las posiciones entre la diferencia del tiempo. Nos va a salir 5 metros por segundo. Gráficas para el MRU. Nos podemos dar cuenta que la gráfica, si determinamos la pendiente de esa gráfica, nos va a dar la velocidad. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un objeto partícula que se mueve con aceleración constante. Y como sabemos, hay que integrar para hallar la ecuación que se puede ver en pantalla. Y con esa ecuación ya podemos desprender las demás ecuaciones, en las cuales se podrán hallar integrando la ecuación anterior y derivando. Ejemplo, un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad de Ica y acelera apenas pasa el letrero y marca el límite de la ciudad. Su aceleración es de 4 metros por segundo. En el tiempo inicial igual a 0, está a 5 metros al este del letrero, moviéndose al este a 15 metros por segundo. Calcule su posición y velocidad, el tiempo igual a 2 segundos. Bueno, pues la solución es simplemente reemplazar los valores en la ecuación general, ¿no?, de la posición, en el MRV. Y luego su velocidad, como lo están señalando. Aquí al costado podemos tener un gráfico lo cual nos va a guiar. Y tenemos la respuesta.
gráficas para el MRV. Pues cuando le sacamos la tangente a esa curva, ¿no? Y la pendiente de esa recta, pues entonces nos va a dar su velocidad. Pero para otro gráfico que depende de la velocidad con el tiempo, a esa tangente, o sea, la pendiente, nos va a dar su aceleración. Ahora voy a dar pase a mi compañero Luis Fernando Junior Acosta Cacique. Bueno, continuando con el tema de cinemática, vamos a hablar de un caso particular desde el MRU, que es el movimiento vertical de caída libre. Siguiente. Vamos a describir el movimiento. Ese movimiento va a ser un MRV simplemente en el eje Y. ¿Por qué MRV? Porque la aceleración va a ser constante, y esa aceleración constante va a ser llamado gravedad. La gravedad lo que va a hacer cuando un cuerpo sube es disminuir la rapidez hasta que su velocidad sea cero. Y a la hora de bajar, obviamente va a hacer que la rapidez aumente hasta llegar al punto inicial. Otra cosa es de que a alturas iguales las velocidades y rapideces son iguales. Siguiente. Las ecuaciones del movimiento de caída libre son las mismas que las del MRV. Las ecuaciones son las mismas, porque es un caso particular simplemente. Siguiente. Vamos a hablar ahora sí de un movimiento diferente, el movimiento bidimensional. El movimiento bidimensional es, bueno, el movimiento en sí es cuando un cuerpo se desplaza en el plano, pero sus componentes ahora van a ser en dos dimensiones. Va a haber una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Lo mismo con la aceleración. Siguiente. Bueno, aplicando ya los conceptos que hemos aprendido en MRU y en MRV, sabemos de que la derivada de la velocidad me da aceleración, la derivada de la posición me da velocidad. Aplicando todo eso, vamos a descubrir de que las componentes del eje X nos van a dar un MRV, y que las componentes del eje Y también van a dar un MRV. Entonces, en conclusión, el movimiento bidimensional son dos componentes de MRV, pero independientes, ¿correcto? Van a ser independientes. Lo único en común que van a tener es el tiempo. Siguiente. Ahora sí, lo que más vamos a estudiar acá va a ser el movimiento de proyectiles. ¿Por qué? Porque va a ser aceleración constante. ¿Y esa constante quién va a ser? La gravedad. Es un movimiento en el cual el cuerpo va a generar una trayectoria de parábola. Siguiente. Bueno, como ya hemos especificado, las dos dimensiones son la dimensión y la componente Y como si fuera un MRV. Las ecuaciones son las mismas. Lo que podemos calcular a partir de ellas son otro tipo de casos. Por ejemplo, el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance horizontal. Todo eso está acá en la tablita. Pueden observarlo. Siguiente. Ahora sí, vamos a hablar de un caso importante, que es las componentes tangencial y normal de la aceleración. Ese cuerpo tiene una velocidad, esa sigue una trayectoria bidimensional, como pueden observar, ¿no? Ya. La aceleración tangencial siempre va a tener la misma dirección de la velocidad. Y la aceleración normal va a ser su. ¿Qué vamos a hacer? A partir de la velocidad, que le vamos a llamar vector directriz, ¿ya? Y ese vector unitario nos va a servir un montón. Si trazamos, vamos a ver que genera ángulos. A partir de ellos vamos a poder calcular el valor de las componentes de la aceleración. ¿Siguiente? Bueno, aplicando ya todos los conceptos matemáticos como derivadas, vamos a llegar a la conclusión de que la aceleración tangencial, bueno, la aceleración total, perdón, va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario de la tangencial, más el valor de la velocidad por el vector unitario de la normal por el valor de un ángulo θ. Pero en el dibujo observamos de que ese ángulo θ es muy pequeño. Siguiente. Entonces, como el tiempo se mueve la partícula se está moviendo en un arco muy pequeño, podemos decir de que es casi despreciable, ¿no? Entonces, ya sintetizando todo, descubrimos de que la aceleración total va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura por el vector unitario normal, ¿ya? Ya sabemos de que la derivada con respecto al tiempo es la aceleración tangencial. Ese b cuadrado sobre el radio de curvatura nos da la aceleración normal. ¿Correcto? Siguiente. Bueno, entramos a las aplicaciones. Vamos a ver un problema que nos va a explicar todo lo que hemos visto. Siguiente. El problema nos dice: durante un combate bélico, un helicóptero se encuentra persiguiendo un buque enemigo. En un instante determinado, el helicóptero se encuentra a 180 metros sobre el mar.
Entonces el piloto decide lanzar un proyectil que logra impactar al buque, ¿ya? Sabiendo que en ese instante la separación entre el helicóptero y el buque era 360 metros y que la rapidez del helicóptero es 80 metros por segundo. Y nos dice que tanto el buque como el helicóptero se desplazan con MRV. Nos piden determinar todo esto. La rapidez del buque, la velocidad del proyectil en el instante T4. En ese instante T4 nos piden las componentes tangencial y normal de la aceleración. Y por último, el radio de curvatura. Un dato que nos dan es que la gravedad vale menos 10, ¿correcto? Entonces, en este dibujito hemos representado qué es lo que está pasando. Vemos de que el helicóptero está lanzando el proyectil y a partir de esa trayectoria vamos a calcular las aceleraciones y la velocidad que me están pidiendo, ¿no? Siguiente. Primero vamos a calcular la velocidad del buque. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero hallando las posiciones en Y. Porque sabemos de que en X siempre va a ser constante, la velocidad siempre va a ser 80. Entonces, la posición Y con respecto al tiempo va a ser igual a 180 menos 5t cuadrado, y la velocidad Y es menos 10t. La posición en X siempre va a ser 80t, como ya dije. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo de vuelo? Igualando a 0 la componente Y, ¿no? De ahí vamos a descubrir de que ese proyectil estuvo volando 6 segundos. A partir de ahí ya vamos a poder calcular el alcance horizontal. ¿Cómo? Con el componente X, ¿no? Simplemente multiplicamos 80 por 6. Y nos va a dar 480 metros. Eso sería todo lo que he recorrido horizontalmente el proyectil. Listo, con eso ya podemos calcular la posición del buque. Pues. ¿Cómo? Aplicando la ecuación vectorial. Bueno, sabemos de que el proyectil la recorrería 480 metros. Entonces 480 va a ser igual a la posición inicial del buque, que es 60, está en el problema. Y eso sumado por la velocidad del buque multiplicado por el tiempo, que es 6, que lo acabamos de calcular. Y así descubrimos de que la rapidez del buque es 20 metros por segundo. ¿Correcto? La rapidez del buque. Y hay que ponerlo con error, ¿no? 20,00. Listo. Ahora vamos a calcular la velocidad del proyectil en el instante 4. Primero vamos a calcular la velocidad con respecto al tiempo. Eso sería igual a la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más la componente y, ¿no? Que es menos 10 al cuadrado. Listo, solamente reemplaza en 4. Si tú pones este tiempo en 4, te vas a dar cuenta de que la velocidad en el tiempo 4 es 40 rayos 5 metros por segundo. Pero aproximando sería 89,44 metros por segundo. Siguiente. Ahora sí, la parte interesante. Calcular la aceleración, las componentes tangencial y normal de la aceleración. Como ya sabemos, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y nosotros conocemos la velocidad, que es raíz cuadrada de 80 al cuadrado más menos 10t al cuadrado. Entonces, aplicando la derivada, nos damos cuenta de que la aceleración con respecto al tiempo es igual a 100t sobre la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más menos 10t al cuadrado, ¿no? Pero nos pide en el instante t4. Reemplazando en t4, nos damos cuenta de que la aceleración vale 2 raíz 5 metros por segundo cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración normal? Sabemos de que la suma de aceleraciones, tangencial y normal, nos da la aceleración total, ¿no? Entonces, la normal ¿a qué sería igual? A la aceleración total menos la tangencial, ¿sí o no? Entonces, sacando módulo, sería que la raíz cuadrada de la aceleración total, que es 10, que porque es la gravedad, 10 al cuadrado menos 2 raíz 5 al cuadrado. Entonces, ahí calculamos de que la aceleración normal vale 4 raíz 5 metros por segundo cuadrado. Estamos calculando solamente los módulos primero. Ahora sí, calculamos las componentes. ¿Cómo? La aceleración tangencial es igual al módulo de la aceleración tangencial por el vector unitario tangencial. ¿Cómo se calcula el vector unitario tangencial? Utilizando la velocidad, ¿no? ¿Cuánto valía la velocidad en el instante t4? Ahí la podemos observar que es 80t menos 40j. Eso hay que dividirlo entre el módulo. ¿Cuándo era su módulo? Está en el pasado, en el diapositiva pasado, que era 40 raíz 5. Entonces, simplificando, nos damos cuenta de que el vector unitario tangencial es 2i menos j raíz 5. Ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale el módulo de la aceleración tangencial? 2 raíz 5. Y si lo multiplicamos por 2i menos j sobre raíz 5, sabemos que se igual a raíz 5, y nos sale de que la componente tangencial es 4i menos 2j. Obviamente aproximando con el 0, 0, ¿no? Listo. Pero otra vez aplicamos lo mismo, que la aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la normal. Entonces la normal es igual a la total menos la tangencial. ¿Cuánto vale la total? Menos 10j. Eso restando menos 4i menos 2j nos da menos 4i menos 8j. Y esa sería la componente normal. Es bastante peculiar. Y por último vamos a calcular el radio de curvatura. Y aquí vamos a aplicar la última fórmula que di, que nos decía que de la aceleración normal es igual a la velocidad cuadrada sobre el radio de curvatura. Entonces, despejando, radio de curvatura es igual a la velocidad al cuadrado sobre la aceleración normal. Estamos hablando de módulos, ¿no? Entonces, radio de curvatura va a ser igual a 40 raíz 5 al cuadrado sobre 4 raíz 5. Operando nos va a salir 400 raíz 5. Y aproximando sería 894,42 metros. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Les paso a mi compañero Alex Santa Cruz.
Bien, continuando con la exposición, veamos una aplicación. Bien, como podemos ver, es una aplicación bien compleja porque vamos a utilizar caída libre y también vamos a utilizar movimiento parabólico, radiocurvatura. En una popular demostración se dispara un proyectil a un objeto en tal forma que el proyectil sale del cañón al mismo tiempo en que el objeto se suelta del reposo. Demuestre que si el cañón se apunta inicialmente a objeto fijo, el proyectil golpea al objeto que cae como se muestra en la figura. Veamos la solución. Primero, el objeto T, que se representa como una partícula bajo la aceleración constante en una dimensión, la figura que vemos acá, la figura muestra que la coordenada inicial, y sub i, del objeto es x sub t, por la tangente del ángulo que hemos considerado. Y su velocidad inicial es cero, claro, porque vamos a soltar el objeto. Y también sabemos que cae con una aceleración que es menos. Ahora, el proyectil P se representa como una partícula bajo aceleración constante en la dirección y una partícula bajo velocidad constante en la dirección x. Lo primero que vamos a hacer es escribir una expresión para la coordenada y del objeto en cualquier momento después de liberarse, sabiendo que la velocidad inicial es cero. Vemos que la posición inicial es igual, la posición en cualquier punto es igual a la posición inicial más la velocidad, que es cero, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto nos da la posición del objeto por la tangente del ángulo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Tenemos la primera ecuación. Como ya hemos hecho para el objeto que cae, ahora lo haremos para el proyectil. Vemos en la ecuación 2 que la posición del proyectil en cualquier punto es la posición inicial más su velocidad inicial del proyectil por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, la posición inicial del proyectil, según nuestras coordenadas que hemos establecido, x y y, es igual a 0. La velocidad inicial es v seno de teta que hemos obtenido por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Esto nos da la velocidad inicial del proyectil por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, escribimos una expresión para la coordenada x del proyectil en cualquier momento. La posición x del proyectil es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Pero la posición inicial es cero, la velocidad inicial del proyectil por el coseno de teta del ángulo por el tiempo. Y llegamos a este resultado. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar t. Vamos a resolver esta ecuación para la expresión del tiempo como función de la posición horizontal del proyectil, teniendo t, x sub t, como la velocidad en cualquier punto sobre la velocidad inicial de p del proyectil por el coseno del ángulo establecido. Ahora, vamos a sustituir este tiempo en la segunda ecuación. Vamos a sustituirla, pero solo el primer tiempo. Ahora, hemos sustituido el tiempo en la segunda ecuación y nos va a arrojar una tercera ecuación, que sería la posición del proyectil en cualquier punto por la velocidad inicial del proyectil en cualquier punto por el seno del ángulo. Reemplazando el tiempo, la posición del proyectil sobre la velocidad inicial del proyectil por el coseno del ángulo, menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Ahora, estos se eliminan, las velocidades iniciales del proyectil se eliminan, seno entre coseno, recordemos que es tangente, entonces tenemos que la posición y del proyectil en cualquier momento es igual a la posición x del proyectil por la tangente del ángulo que hemos considerado, menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Comparando las ecuaciones 1 y 3, se ve que cuando las coordenadas x del proyectil y el objeto son las mismas, esto es cuando la posición x del objeto es igual a la posición x del proyectil. Sus coordenadas y son conocidas por las ecuaciones 1 y 3, son las mismas y resultan una colisión. Finalmente, notamos que una colisión solo resulta, ojo bien, solo resulta cuando la velocidad inicial del proyectil por el seno del ángulo va a ser mayor o igual a la raíz cuadrada de la gravedad por d sobre 2, donde d es el espacio inicial del objeto arriba del suelo. Ahora, si la velocidad inicial del proyectil sería menor que este valor, el proyectil no va a alcanzar el objeto, o sea, van a estar en momentos diferentes, en un espacio diferentes, entonces no se daría. Veamos las conclusiones.
¿qué podemos concluir? De todo este trabajo que se ha visto, de todas las exposiciones, hemos visto primero la importancia de la ecuación vectorial de la recta en el espacio y su representación geométrica, ya que con ellos podemos indicar diferentes movimientos en el espacio. También distancia de un punto a una recta usando vectores. Esto nos facilita el cálculo y podemos aplicarlo en diferentes ámbitos, como sea en la logística, también en los accidentes, como uno de mis compañeros lo explicó. Bien, el cambio de sistema de coordenadas. También hemos visto el cambio de sistema de coordenadas. Facilita el cálculo, ya que acoplamos nuestros objetos o vectores en sistemas más sencillos y en donde podemos analizarlos mejor. Un ejemplo de esto sería cuando estamos estudiando cinemática, tenemos un movimiento complicado. Entonces, cambiando el sistema de coordenadas, podemos hacer que ese movimiento se asemeje a una parábola, o es más, a una parábola, y utilizamos fórmulas de movimiento parabólico. En cinemática, la cinemática es de gran importancia, porque así conocemos distintos tipos de movimientos que hay, se generan y claro, también podemos hallar sus ecuaciones, calcular el tiempo, la distancia, desplazamiento, aceleración y muchos más componentes. Algunos movimientos de los cuerpos parecen sencillos. Claro, como decía anterior, hay movimientos que son verdaderamente complicados para analizar. Tenemos que analizar en cada segundo, en cada espacio recorrido y nos hace muy tediosos. Finalmente, hemos concluido entre todos que este tema expande nuestra visión de movimiento de los objetos y nos ayuda a comprender mejor la física bidimensional y así poder prepararnos para temas posteriores. Bien, compañeros y presentes, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por presentar nuestra posición.